Hola, bienvenidos una vez más a Visor Urbano. Les saluda Mabel Bonilla. Me place acompañarles en este espacio dedicado a la información y a la educación de la ciudadanía en temas de urbanismo en la ciudad de Santo Domingo y otras de Latinoamérica. Como siempre, me acompaña el destacado arquitecto y planificador urbano Mayovanex Suazo en el análisis técnico. Hola, Mayovanex. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras tú? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí nuevamente, por supuesto. Claro que sí, delante de nuestros televidentes, de verdad contentísimo de estar nuevamente haciendo una entrega más de lo que es Visor Urbano. En el día de hoy vamos a desglosar el tema de el papel de la identidad local en la planificación urbana a escala barrial. Así es, Mabel. La identidad local es básicamente esa combinación de cultura, de historia, del uso del espacio y en especial de esas relaciones humanas y sociales que se dan en nuestras comunidades. Por ejemplo, es lo que hace a Gascue muy diferente a lo que es Capotillo. Es lo que hace a Villa Consuelo muy distinto a lo que es Piantini. Y es de eso que se trata lo que es la identidad local. Qué interesante esta introducción, esas diferencias marcadas en los diferentes sectores de nuestra ciudad y que hace a cada uno tan único, con su dinámica muy particular. Luego de la pausa vamos a desglosar en detalle este tema. Regresamos en breve en Visor Urbano. Estamos de vuelta en Visor Urbano. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tratar el tema de el papel de la identidad local en la planificación urbana a escala barrial. ¿Cómo influye? ¿Qué hace que cada barrio, cada sector tenga su esencia única? ¿Cómo se proyecta esto en cuanto a la planificación urbana de estos sectores? ¿Y cuáles son esas dinámicas que identifican o que diferencian a cada sector? Mira, Mabel, es un tema muy interesante porque cada barrio, cada sector tiene sus particularidades y nosotros, los planificadores urbanos, muchas veces entendemos que sentados en una mesa redonda, planificando y generando las directrices de cómo debe de ser y cómo debe de comportarse una ciudad, es muy distinto a que la ciudad genera sus propias necesidades. Es básicamente eso fundamental al momento de entender lo que son las costumbres, las tradiciones de un sector. Tú no puedes llevar las tradiciones, por ejemplo, del sector El Capotillo, llevarlas a Piantini, porque no van a entrelazar entre sí y no van a generar una dinámica armoniosa dentro de lo que es el proceso urbano. Y no se va a identificar la comunidad con eso. No se va a identificar la comunidad y por eso tú ves que muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo nací en el sector del Cacique, que era un sector clase media en su momento, cuando existían 3 clases sociales, porque ahora hay 70 clases sociales. Está igual que casi lo mismo que la cantidad de distintos sexos. Claro. Entonces, y cada vez surgiendo nuevos, que es lo peor. En mi juventud, y bueno, no es que en mi juventud, porque yo estoy joven todavía, claro, pero solamente entendía que habían 2 sexos, hombre y mujer. Ahora me entero que hay 134. Yo te recomiendo dejar eso ahí y que continuemos hablando de planificación urbana a escala barrial, por favor. Es mejor, para no herir susceptibilidades. No herir sensibilidades, claro. Entonces, Mabel, el buen planificador analiza costumbres. Para tú intervenir en una comunidad, no puedes intervenir sin conocer las costumbres, sin conocer qué hace la gente de ese sector, cuáles son las tradiciones que se generan en ese sector para tú poder planificar el territorio. La planificación del territorio sin esa identidad y sin esa participación ciudadana prácticamente es nula y eso provoca que muchos de estos sectores que se generan con poca planificación y que no toman en cuenta estos factores fundamentales, entonces terminan teniendo plazas vacías, terminan siendo utilizados sus espacios públicos por la misma gente y eso genera una transformación completa de lo que en realidad es esa tradición viva y esas costumbres básicas que tienen las personas de los distintos barrios. Supongo también entonces que la dinámica del día a día, o sea, la dinámica diaria de las personas que conforman esas comunidades también dicta de manera importante cómo se va a distribuir y a planificar el espacio público. Claro, y es precisamente por esto este tema, porque es un tema, señores, Mabel, que no, ella dice que no es una experta en temas urbanos, pero realmente
realmente es una persona con mucha sensibilidad social y que de alguna manera parte de que estemos juntos aquí en este equipo se refiere a eso, y quiero darte el crédito, Mabel, porque en realidad ese cuestionamiento que te haces es un cuestionamiento que se hace la ciudadanía común, que se hace la ciudadanía, el ciudadano que anda en la calle, que ve los problemas, pero que no tiene un medio tal vez para expresar una ni solución. Para expresar, ni cómo quizás uno tampoco hacer algo. Exacto. Para solucionar o para aportar, o sea, un granito de arena muchas veces basta. Y es precisamente este medio de Visor Urbano, un medio amigo que nos va a permitir también llevar ese mensaje y orientar a la ciudadanía sobre hacia dónde debe dirigirse. Te comentaba al principio que, por ejemplo, yo nací en ese sector, el Cacique, nací, me crié hasta los 30 y tantos años, y generé una identidad propia, y la mayoría de amigos míos de la infancia vamos al mismo colmado, nos juntamos en el club, hablamos los mismos temas que hace 40 años hemos visto. Bueno, no tanto, porque yo no tengo casi 40. No llegas a 40. No llego a 40. Pero básicamente todo esto, estas tradiciones de sentir esa identidad propia, ese orgullo de yo soy de tal sitio. Ese sentido de pertinencia. Por ejemplo, de pertenencia, correcto. Tú has escuchado muchas personas que dicen, y eso no solamente pasa con la identidad local a nivel del barrio, en escala del barrio, sino también pasa a nivel de los municipios, de las distintas ciudades a nivel del interior. Una frase o un aspecto que me llama mucho la atención, y es tal vez donde yo siento que hay una identidad más marcada dentro de lo que son nuestras provincias, es las personas que son de San José de las Matas. Oh, sí, las Matas de Farfán. Las Matas de Farfán, correcto. Gracias por la corrección, Mabel, que me río mucho porque tengo muchos amigos de esta comunidad, y uno de los aspectos que ellos siempre dicen, ¿de dónde tú eres? No, yo soy de Las Matas, pero no son de San Juan, claro, porque no se identifican, y es precisamente el tema que estamos tocando hoy, esa identidad local que en la escala barrial o en la escala municipal, como tú lo quieras ver, y en la escala de provincia, y es esa la esencia misma. Tú has escuchado mucha gente que habla sobre yo soy de Villacón. Eso es un término muy utilizado. Villacón, sí. Yo soy de Villacón, y se sienten orgullosos de ser de su sector, defienden su sector, y esto es importante que se mantenga, y te explico por qué, Mabel. Mira, uno de los grandes problemas de la planificación urbana es precisamente esos desplazamientos que se dan de poblaciones que prácticamente emigran de algún lado a otro, y se quedan prácticamente vacíos. Lo que nosotros en urbanismo, en la planificación urbana, es lo que llamamos, Mabel, gentrificación. ¿Esto es lo que se refiere a la migración del campo a la ciudad? Tiene que ver, pero más bien tiene que ver más con lo que es el desplazamiento de la población original de un territorio determinado, y es desplazado puede ser por clases sociales distintas, y esto se da en algunos barrios que son de repente, tienen un atractivo urbano y genera una nueva identidad, y entonces te cambia las personas que tradicionalmente vivían en el sector por desplazamientos de personas que vienen de otros sectores o eventualmente de otros países. Entendido. Este proceso me imagino que se toma unos años. Sí, se toma unos años, tradicionalmente se toma unos años, pero van siendo poco a poco desplazados, y esos procesos son muy complejos porque terminan siendo ciudades inhóspitas o lugares inhóspitos. Mira, uno de los aspectos, uno de los viajes que di recientemente a El Salvador, conocí tal vez el local o el lugar donde más me llamó la atención esa identidad local que se tiene, que es un billar, se llama La Dalia. Es un billar muy tradicional donde personas tienen ya más de 70 años incluso yendo a jugar diariamente dominó, a jugar billar, y esas mismas personas son los que mantienen vivo ese local. Hay una publicación en tu Instagram muy bonita con relación a esa visita, ¿no? Sí, correcto. Yo lo publiqué precisamente porque llama mucho la atención este tema de la identidad. Y tú vas, por ejemplo, como hablábamos anteriormente, al Capotillo. Hablamos de la calle 42, la famosa calle 42. La famosa 42. Señora, aquí estamos tocando, pues es interesante que vayas y conozcas. Totalmente, lo tengo pendiente. Tengo una experiencia muy particular, precisamente en la calle 42, donde tengo unos estudiantes de sociología urbana que me tocó
nos tocó poner un trabajo de investigación y de entender esa dinámica local que se daba. Y cuando mando a los muchachos, a los estudiantes, que algunos de ellos me escuchan por aquí y siempre me refieren a este tema. Un saludo. Un saludo para ustedes. Recuerdo que en ese momento yo le pongo el trabajo de hacer un levantamiento, una investigación urbana del comportamiento de la calle 42, esa famosa calle 42. Y todos me hicieron un trabajo muy lindo cuando llevaron, pero ninguno habían ido a la calle para conocerla. Entonces hicimos los arreglos con personas de la comunidad para que le garantizar la seguridad de estos muchachos y conocieron de manera directa todo lo que son esas cosas que se dan en estos barrios que muchas veces no se conocen en la realidad de la clase media, media alta. Entonces, esta dinámica es interesante. Por eso es que es importante conocer dónde usted va a trabajar, generar un diagnóstico, no solamente un diagnóstico cuantitativo, sino también de las características y costumbres de estos sectores para entender cómo se comportan. Por eso tú ves en algunos desplazamientos que se hacen que no se toma en cuenta las tradiciones. Por ejemplo, hay personas que están acostumbrados y tienen 30 años sentándose en la misma mata, con la misma silla, recostándose, y tú vienes y los desplazas de ese lugar y le estás robando parte de su historia, de su esencia. Claro. Y por más que tú le compres, en vez de una sillita plástica, le compres un sofá. Un sofá no va a ser lo se mismo. van a sentir cómodos, Claro. porque es la parte que nos genera esa defensa de nuestro territorio. Eso es como las gallinas. Te lo voy a aterrizar. En las gallinas, cuando hay un pollito que alguien lo quiere tomar, la gallina se abre. La gallina se pone agresiva. Entonces, defensa de su pollito. De eso se trata. Y yo recuerdo que cuando nosotros éramos muchachos, adolescentes, entre 17 y 18 años, que nos enamorábamos de las muchachitas, las enamoraditas que teníamos en el sector. Y venían otros muchachos de otro sector a enamorarnos, nosotros los sacábamos. Porque no permitíamos que otra persona de otro territorio nos robara esa felicidad que teníamos. Claro. Y es parte de esas costumbres que hemos ido perdiendo. ¿Y por qué hemos ido perdiendo esto, Mabel? Para que veas lo que hablabas hace un momentito. Por ejemplo, las personas que migran desde el campo hacia la ciudad. Esto es un fenómeno que se da muy a menudo en Latinoamérica, en busca de mejores oportunidades. En el caso nuestro, en la República Dominicana, el 76% de la población emigrante que vive en el Distrito Nacional proviene de las zonas del sur. Fíjate qué alto nivel de porcentaje emigra desde el sur. Desde el sur. Tú conoces poca gente que emigra desde el este y emigra desde el norte. Son pocas la migración. La mayor parte de la migración viene del sur. Yo diría que en segundo lugar sería el norte o el Cibao y ya de último el este, ¿no? Sí, el este es donde menos emigran. Por ejemplo, el Cibao Central, Cibao Norte, que es donde básicamente un gran porcentaje de lo que es el fortalecimiento económico del país viene desde esta zona, especialmente Santiago. Es muy raro. De hecho, al santiaguero no le gusta venir a la capital. Y esto es parte de esa identidad. Yo tengo muchos amigos santiagueros que viven en Santiago y vienen aquí a la ciudad y no pueden dormir aquí porque se tienen que ir, porque no soportan ese día a día de la capital. Incluso muchos que trabajan aquí y prefieren viajar 3-4 veces a la semana en lugar de radicarse aquí. Sí, esto va a mejorar mucho ahora con los transportes interurbanos que vamos a tener, con el monorriel, con el teleférico, y esto va a ayudar a que el flujo en la carretera vaya disminuyendo porque ya tú vas a tener mucho más facilidad de llegar a estos lugares. Pero volviendo al tema de la particularidad y de lo que es la identidad, estos son aspectos que en la planificación urbana nunca deben de olvidarse, porque son parte de esos procesos que nos permiten generar cambios. Las ciudades en sentido general son entes vivos, van generando sus propias necesidades y por más que tú quieras planificarlas y por más que tú quieras ordenarla, siempre va a depender, y por eso la importancia de entender estos procesos de identidad local, porque siempre va a depender de la necesidad de sus ciudadanos. El que usa el espacio es el ciudadano. Y ahí voy ahora al tema arquitectura. Nosotros como arquitectos, cuando diseñamos una vivienda, le diseñamos una vivienda a una familia. Y si no entendemos cómo esa familia se comporta, cómo se mueve, cuáles son sus costumbres, no vamos a dar una solución efectiva desde el punto de vista funcional. Por supuesto. A lo mejor estéticamente pudiera verse bien. Y por eso esos son los pilares de lo que es la arquitectura. Usted mezclar lo que es la funcionalidad y lo que es la estética. Y esto
mismo pasa en las ciudades. No es que la ciudad se vea bonita. Hay grandes ejemplos de ciudades que son muy lindas. Por ejemplo, el caso de Brasilia, tal vez una de las ciudades, o la ciudad sin lugar a duda más linda de Latinoamérica, es una de las ciudades menos funcionales incluso. Hay un ejemplo, siempre lo pongo, que es Chandigarh en la India, que es sin lugar a dudas la ciudad más linda de la India. Sin embargo, es una ciudad caótica desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque fue diseñada por uno de los grandes arquitectos universales, Le Corbusier, que tal vez no tomó en cuenta esas particularidades y esas costumbres urbanas y costumbres del pueblo hindú, que no conectó, venía con sus ideas de lo que es la ciudad ideal europea. Y por eso yo a veces soy muy cuidadoso cuando alguien me habla de... Porque en Zurich, en Londres, en Madrid, son ciudades con esquemas culturales completamente distintos. Y no voy a hablar del tema presupuestario. Entonces hay que entender... Que sería otra cosa. Si yo te digo cuál es el presupuesto de una ciudad como Madrid comparado con una ciudad, por ejemplo, como Santo Domingo, bueno, te echas para atrás. Entonces hay que entender también que esto no solamente es una parte, también hay un tema de presupuesto. De lo que se importante. puede hacer, claro. Yo recuerdo que en una ocasión alguien se acercó a mí en una reunión que tuvimos y me dijo: Mayo Vanex, yo con los conocimientos que tengo resuelvo el problema del tránsito en 1 hora en este país. En 1 hora. Nada más me dan 1 hora, yo lo resuelvo. Qué osado. Y yo me reí porque dije, bueno, no ha valido la pena de yo haber estudiado tanto cuando este hombre me está diciendo que si en 1 hora lo resuelve. Queda resuelto, claro. Entonces, si vamos a quemar todos los carros, bueno, a lo mejor y no nos da 1 hora. Pero en realidad eso es parte de esas tradiciones también. Hay gente que se entiende todólogo. Lo vemos ahora recientemente. Dentro de la tristeza que nos ha generado este caso de la joven estudiante hindú de hace unos días que desapareció. Muy penoso, está toda la población consternada. Ver cómo a veces nosotros mismos y incluso medios de comunicación, que en vez de llevar un mensaje positivo, generan una serie de situaciones y de comentarios y de inventarse historias sin olvidar o olvidándose del dolor que sienten los familiares de las dos partes. De ambas partes. Ahí falta un poquito de empatía, y también cabe destacar que por más que sea, estamos hablando de un caso aislado, no es lo que sucede en el día a día en el sector turismo ni aquí en el país. Así es. Pero continuando con el esquema de que estamos hablando de esta importante, para mí es uno de los temas más importantes, porque si tú no tomas en cuenta estas realidades, no vas a poder planificar de una manera eficiente lo que es el territorio. En ese caso, entonces, tienen que ser acciones muy específicas, y me imagino que también implementarlas a cuentagotas para no ir a distorsionar toda esa esencia y esa dinámica de una comunidad en específico, sobre todo cuando hablamos de la escala barrial. Mira, sí, y aquí tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el malecón de Santo Domingo se construyó, fue una de las vías con una vocación importante que iba a tener sobre un corredor turístico que bordeaba lo que es la costa sur de la ciudad. Pero a través del tiempo se fue transformando esa dinámica de lo que originalmente se fue planteando. Y por esto es importante que cada proyecto se adapte a la dinámica urbana y se vaya transformando en el tiempo. Recuérdense que las normas urbanas siempre son revisables cada 5 o 10 años. Si dejamos 30 años que una norma urbana vaya regulando el territorio, no está acorde con el movimiento y el crecimiento que ha venido teniendo la ciudad. Y por esto es importante hacer estos énfasis de entender esa problemática y entender esas costumbres que van definiendo el rumbo que va tomando un sector o una localidad, en este caso, en sentido general, viéndolo desde el punto de vista a nivel de una escala nacional. Pero esto, reflejándolo en lo que es la escala local y especialmente en la escala barrial, cada vez que intervenimos en un proceso de estos, tenemos que tomar muy en cuenta esta parte. Esto tiene bastante sentido. ¿Habrían algunos ejemplos de casos de éxito en planificación urbana en los cuales se haya remodelado, la comunidad sin que se lacere esa dinámica de la misma? Mira, uno de los ejemplos latinoamericanos que a mí más me llama la atención es la Comuna 13 en Medellín. Esta comuna, que era una zona
Apache, prácticamente, como decían anteriormente, era una zona que nadie podía entrar y hoy en día es un centro turístico, un área turística importante. Ya las personas pueden ir con toda confianza a visitarlo y es esta la parte que más tal vez me marca a mí en sentido general de esa intervención urbana integrando a las personas de la comunidad. Si tú te fijas en el proyecto, en el plan, que lo tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui a Medellín y me llamó mucho la atención. Precisamente esa dinámica que se da entre las personas que tradicionalmente no se atrevían a entrar y las personas que vivían ahí, que eran celosos de su territorio, cómo abrieron la oportunidad para que la gente fuera conociéndolo. Claro. Y tú ibas hace 10 años y ves lo que hay ahora, ves una dinámica urbana completamente distinta y más amigable, precisamente porque se entendió que en esta planificación había que integrar las costumbres del barrio, la gente del barrio, para poder dar una apertura. También. Para poder dar una apertura y que el turismo generara también recursos para esta comunidad. Claro. Y esto es parte de lo que tiene que ver con fortalecer las dinámicas en ese sentido de planificación, en lo que tiene que ver enfocado a lo que es la identidad local. A mí como ciudadana me llama la atención, ya para terminar con este bloque, Mayovanex, cómo coexisten zonas quizás de clase media o media alta, con pequeñas áreas ya quizás con una esencia un poquito en un plano más barrial, pero súper cerquita, como que entre una calle y otra. Aquí en Santo Domingo se ve con cierta frecuencia. Este caso, Mabel, se llama segregación. La segregación es básicamente esa diferencia que hay marcada entre dos clases sociales que muchas veces se dan y esto se da mucho en las ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, que tiene diversos barrios y barrios informales, de alguna manera, por así decirlo. Eso entonces es como que un error de planificación urbana, y pudiéramos decir. Mira, lo que pasa es que hay procesos de inestabilidad política que se dan muchas veces en nuestras ciudades que también inciden de manera directa. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santo Domingo, específicamente el Distrito Nacional, zonas como el Manguito, la Yuca y otros sectores informales que tenemos dentro de, por ejemplo, el caso del Manguito, eran terrenos que eran de la familia, colaboradores de Trujillo, luego del asesinato, del magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo, genera una inestabilidad política en el país de unos 5 o 6 años, en la que tuvimos 7 presidentes prácticamente, incluyendo una presidencia de 3 de manera simultánea. Esto, muchas de las personas, huyéndole a lo que fue la revolución de abril del 65, fueron empezando a emigrar hacia estos puntos para estar un poco lejos, que donde tradicionalmente se estaba trabajando y se estaba luchando, y se emigraban hacia estos lados. Y el término, por ejemplo, mata hambre, viene de precisamente, que muchos lo hemos visto, donde muchas de estas personas iban allá salían de la universidad mejoría, claro. Y salían de la universidad a comer, porque había muchas matas de mango y ahí iban, y por eso le llaman mata hambre. Y hay muchos nombres de comunidades que tienen que ver mucho con esas tradiciones con lo que se da precisamente con el tema de la identidad. Entonces, muchos de estas zonas están hoy en día en lugares, por ejemplo, el caso de la Yuca está en el centro de Naco, prácticamente. Claro. Y su dinámica y su movimiento cultural y su día a día es completamente diferente, el de la Yuca al del resto de Naco. Sin embargo, coexisten de manera... En el caso de la Yuca, que hay 22.137 metros cuadrados de área, viven 322 familias. Muchísimo. En una forma de hacinamiento bastante compleja, y esto es parte de estos procesos que se dan en esta ciudad, y es precisamente por estos fenómenos de inestabilidad política, de procesos que se van dando, que se da o es más marcado, no te voy a decir que en otras ciudades no se ve, es más marcado en Latinoamérica. En Latinoamérica se da mucho porque hemos tenido tradicionalmente muchas inestabilidades políticas y sociales y estallidos sociales que inciden en este tipo de generación de asentamientos informales. Qué interesante desmenuzar estas características que tienen los barrios y comunidades del distrito. Son muchos. Creo que va a faltar otro programa para ir describiendo esa identidad local y cómo eso influye en la planificación urbana. Regresamos después de la pausa con las conclusiones.
Estamos de vuelta, bienvenidos de nuevo a Visor Urbano. Vamos ya con las conclusiones. El tema de hoy ha estado muy interesante, un tema muy bonito porque trata de lo que es la esencia, de lo que es la cultura, de lo que es la identidad local en la planificación urbana a escala barrial. Antes de terminar, Mayovanex, me quedé con algo pendiente con relación a la 42, el trabajo de investigación de tus estudiantes y esto. Coméntame más porque estoy muy curiosa. Mabel, tú tienes como un temita de embaucera por dentro, ¿eh? Todos tenemos nuestra musiquita por dentro. Bueno, sí, mira, y ese trabajo precisamente fue un trabajo muy atractivo porque a pesar de las complicaciones, entonces cuando ellos me llevan la primera propuesta, al final el proyecto no tenía sentido. Yo les dije, ustedes fueron. Me imagino que el resultado final la primera vez fue completamente diferente luego, ¿no? Muy, muy distinto, muy estético. Pero sin embargo no tenían nada de funcionalidad porque no conocían. Cuando conocieron las vivencias, fue una experiencia interesantísima. Esos muchachos, imagínate comiendo empanada de huevo en un colmado, con una galletita de soda con queso, con una malta morena. Y al final de la jornada fue una experiencia interesantísima para ellos. Y todavía hoy, eso hace ya 15 años, y todavía hoy a cada momento me recuerdan este evento. Claro. Pero es importante antes de concluir, para poder planificar, es crear esas metodologías participativas de la comunidad. Si la comunidad no es escuchada, si la comunidad no forma parte de estos procesos, al final tú generas una planificación vana prácticamente, porque no va a tener un sentido real de identidad. Y muchas veces... Ni funcionalidad tampoco. Ni funcionalidad. Y muchas veces es lo que pasa en algunas de nuestras comunidades, que nos cerramos a estar abiertos a una posibilidad de cambio. Y las ciudades, como te dije anteriormente, es un ente cambiante. Es un ente que te va generando sus propias necesidades. Claro. Lugares que tradicionalmente eran zonas residenciales se convierten de una manera espontánea en zonas prácticamente comerciales. Y eso lo genera la comunidad. Eso no lo genera una normativa. Claro. Entonces, cuando eso... Es una dinámica que se va dando. Eso es lo importante, de poder regular para que estos cambios que de manera espontánea se dan sean regulados en el tiempo, y es la importancia de normar el territorio. Yo me voy a tomar el atrevimiento de proponerte una segunda parte de este programa, Mayovanex, para dedicarnos quizás a zonas específicas, a barrios emblemáticos de la ciudad de Santo Domingo, en donde hay ese sentir, esa identidad, ese sentido de pertenencia que estuvimos comentando al inicio del programa. ¿Qué te parece? Claro, pero no solamente eso, tenemos que traer una persona del barrio que conozca esas vivencias la vivencia, del barrio. el sentimiento. Así que a nuestros artistas urbanos, el director, presénteme aquí, exacto, a nuestros artistas urbanos, este espacio está abierto. Vayan anotándose. Para que puedan venir a compartir con nosotros y con nuestros televidentes esas vivencias que ustedes en el barrio tuvieron, todas esas vicisitudes que pasaron durante su formación y que hoy en día son gentes de éxito precisamente por aprender esas vicisitudes. Claro. Entonces, este espacio está abierto para un próximo programa que vamos a hacer, Dios mediante, que se va a llamar De Urbano a Urbano. Donde desde este lado vamos a estar hablando sobre la planificación, la historia del ordenamiento, historia. La historia del barrio, las costumbres del barrio. Funcionalidad, dinámicas. Pero del otro lado nos van a hablar de la cotidianidad del barrio, de esas cosas que se dan en el día a día, que los planificadores muchas veces no lo entendemos. Y también que nos digan si esas planificaciones realmente fueron funcionales y surtieron efecto en esa comunidad. Pero importante, la sostenibilidad. También. Y lo que es la planificación no es una palabra. Eso debe de ir de la palabra a la acción. A la acción, muy bien. Y tenemos que crear conciencia, y es el mensaje que llevamos aquí en Visor Urbano. En Visor Urbano siempre educando, siempre creando conciencia, siempre compartiendo información importante y oportuna para la ciudadanía con relación a la ciudad de Santo Domingo, pero también a otras ciudades de Latinoamérica. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes en la entrega de hoy con este tema tan sensible. Me encantó tratar este tema contigo, Mayovanex. Con disculpa a nuestro director, que lamentablemente nos pasamos un poquitico de tiempo. Estamos pasadísimos de tiempo. Hasta la próxima.